Vamos a leer juntos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 29 de Génesis 19. Dice el versículo 1: Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró en tierra y les dijo: Señores míos, les ruego que entren a la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán con su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han emparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos, y dijeron además: Este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sé que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sé que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para ir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió: Bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor de los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Señor, te rogamos que abras nuestros ojos, Señor, que podamos ver en tu palabra, Señor, tu gran bondad, tu asombrosa santidad, Señor, que podamos también ser movidos por ella, Señor, y que podamos aprender tus caminos, Señor. Que nos hagas entender, Señor, tus preceptos, Señor, y que por tu buena voluntad, Señor, ensanche nuestro corazón para andar por tus caminos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Llegamos hoy a un capítulo, creo yo, de los más oscuros, perturbadores, incómodos de leer en la Biblia. Y entonces, antes de empezar, sí me gustaría decir que no es un capítulo apto para niños sin la guía de sus padres. Todo lo que está en la Biblia debe ser enseñado a los hijos, pero con sabiduría, con prudencia, teniendo cuidado de la madurez de los niños. Entonces, si es que alguien está escuchando la grabación después, que tengan cuidado de primero escuchar ellos y después invitar a los niños si así lo consideran correcto. Sí. Entonces, en este capítulo está... ¿Han visto la película de Batman, el Caballero de la Noche, donde aparece el Guasón por primera vez? Y luego está Batman ahí no, está Bruce Wayne en su fiesta de ricos.
y el Guasón aparece. Y Hans Zimmer, que fue el encargado de hacer todo el soundtrack de esta película, utiliza un solo instrumento para hacer de este momento. Un solo instrumento para hacer como la música ambiental de este momento. Y suena como si fuera un violín. No es exactamente un violín, pero es como si fuera un violín y es una sola nota todo el tiempo. Es un... Todo el tiempo mientras el Guasón está ahí y está pasando todo esto, hay una sola nota tocando de manera continua. O sea, y el punto de esto es que cuando lo estás escuchando y estás viendo todo, se hace incómodo. Es incómodo estar viendo y escuchando un solo... Era la intención del compositor. La intención es incomodarte, que lo estés viendo y digas, esto está... Y no sé si te ha pasado, yo he visto algunas películas que no son... No les recomiendo a nadie verlas porque son incómodas de ver. Te dejan como con un mal sabor de boca, con un así como... no, o sea... Y este capítulo es algo así. En cierto sentido lo leemos y todo el capítulo está lleno de incongruencias. Si le pones atención, todo el capítulo, desde el principio hasta el fin, está lleno de cosas que las lees y dices, algo no está bien aquí, o sea, hay algo que está extraño. Y hace un eco muy fuerte de Jueces 19, que es otro de los capítulos muy incómodos de la Biblia, que cuando lo lees también te quedas con un mal sabor de boca y dices, algo no está bien aquí, algo, no sé, algo falta, algo, no sé, tal vez no estoy entendiendo. Pero es parte de lo que la Biblia está haciendo, porque algo que tenemos que reconocer es que la Biblia no pinta a nadie de color de rosa y no muestra a nadie como no es, sino que nos da la realidad. Así sucedieron las cosas, así era la humanidad, y esto fue lo que sucedió, tal cual. ¿Sí? Y entonces, aún cuando haya gente que puede negar que la Biblia es la palabra de Dios, tiene que reconocer que la Biblia es totalmente realista. Entonces, lo último que supimos en el capítulo anterior es que Abraham estuvo intercediendo con Dios. ¿Te acuerdas? Abraham intercede y llega hasta el número de 10. Dice, si hay 10 justos, ¿sí?, perdonarías a toda la ciudad. Y yo no me imagino cómo durmió Abraham esa noche. No sé si tal vez habrá dormido. Me puse a investigar en internet qué tan lejos está Mamre de Sodoma y Gomorra. Recuerda que se nos describen las ciudades de Sodoma y Gomorra como las ciudades del valle. Es decir, desde donde Abraham estaba era una parte alta y podías ver hacia abajo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero más o menos estarían como de aquí a San Pedro, alrededor de unos 60 y tantos kilómetros, más o menos. Sí, entonces todo lo que estaba pasando durante toda la noche, porque todo esto que leemos en el capítulo 19, en la primera parte del capítulo 19, sucede en el transcurso de una noche. Para Abraham pasó tal vez desapercibido, no se alcanzó a escuchar, estaba algo distante. Pero imagínate el asombro de Abraham, porque el capítulo termina donde nos dice que Abraham sube de nuevo al lugar donde había intercedido el Señor y se asoma para ver las ciudades. Y lo que ve es humo que se levanta. Y no se nos dice absolutamente nada de lo que Abraham pensó, de lo que Abraham sintió, no se nos dice nada, simplemente se nos dice que llegó ahí, pero yo estoy seguro que lo que Abraham preguntó o se preguntó a sí mismo fue, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué habrá pasado con Lot? Y mientras leía el capítulo, esa es la pregunta que yo también me hacía, pero no en tiempo pasado, sino mientras leía, decía, ¿qué le pasa a Lot? ¿Qué le sucede? O sea, ¿por qué se comporta como se comporta? Y parte de lo que vamos a ver es qué le sucede a Lot, ¿sí? Y me gustaría utilizar el capítulo, si te diste cuenta, utiliza algunos marcadores temporales para avanzar. El capítulo empieza en un ritmo más o menos lento y lo es como que va acelerando el paso cada vez. Y utiliza 3 marcadores. Dice que los ángeles llegan al atardecer y luego nos dice que al amanecer lo hacen salir y luego nos dice que a la salida del sol cae el juicio. Y entonces voy a utilizar estos marcadores de tiempo como las divisiones del capítulo. Vamos a ver 3 marcadores de tiempo. El atardecer, que para nosotros sería la noche, ¿sí? Cuando dice aquí al caer la tarde, está refiriendo a que ya se estaba haciendo de noche. Luego vamos a hablar del amanecer, que el amanecer está haciendo referencia a este punto del día en que ya se puede ver la luz del sol sin que todavía se vea el sol, ¿sí? Y luego vemos la salida del sol. Entonces vamos a avanzar en esos 3, la noche, el amanecer y la salida del sol. Empezamos con la noche. Y en la noche nos encontramos con toda la depravación de la ciudad
y con el horror del pecado. Durante la noche lo que vemos es cómo el pecado ha destruido completamente todo. Y el autor nos dice que Lot está sentado a la puerta de Sodoma cuando ve a los dos viajeros acercarse. Y eso es muy interesante, esta nota al principio es muy interesante, porque si te acuerdas, vimos una progresión en Lot que como que hace mucho eco de Salmo 1, ¿te acuerdas? Bienaventurado del varón que no anduvo en... Y parece que Lot, no se sabía ese salmo, todo no está escrito, y hace justo lo que no debería de hacer, porque lo primero que vimos es que Lot primero alza la vista hacia Sodoma. Cuando Abraham le dice, ¿qué pedazo de tierra escoges? O sea, escoge lo que tú quieras y yo me voy. Lo primero que hace Lot es que alza la vista hacia Sodoma y es seducido por lo que se ve como... ¿Te acuerdas cómo lo describe la Biblia? Como el jardín del Edén. Entonces todo se ve increíble. Luego un poquito después se nos dice que Lot va y pone sus tiendas hacia Sodoma. Ya no solo la ve, sino que coloca sus tiendas hacia Sodoma. Pero en este capítulo, Lot ya no tiene tiendas. Lot ya tiene una casa. Y ya no está hacia Sodoma, está en Sodoma. Y no solo tiene una casa, sino que Lot está sentado en la puerta. Que la puerta de la ciudad, si recuerdas, era el lugar donde se hacían los juicios públicos. Esto quiere decir muy seguramente que Lot era una persona que está involucrada en la vida social y política de la ciudad. ¿Sí? Y pareciera que es lo mismo, pero como te dije al principio, hay algunas cosas que parecen no cuadrar. Para empezar, a diferencia de con Abraham, ¿te acuerdas cuando Abraham viene y se postra en tierra y dice, hallado favor en sus ojos, vengan a comer conmigo? ¿Y qué dicen los hombres? Sí, vamos y comemos. Pero aquí cuando Lot viene y les dice, vengan a comer, vengan a mi casa, quédense en mi casa, ¿qué dicen los hombres? No. Pero Lot, si te fijas, dice que insiste, ¿sí? Ruega con insistencia. Y esto seguramente se debe a que no era la primera vez que llegaban viajeros de Sodoma. Y Lot sabía lo que pasaba de noche en las calles de Sodoma. Y entonces aquí hay otra incongruencia. Generalmente, si tú vas viajando y cae la noche, lo que buscas es una ciudad. Una ciudad suele ser más segura que estar en medio del campo abierto, pero aquí es al revés. Estar en la ciudad de noche es más peligroso que estar afuera en medio de la nada. Y entonces Lot insiste con mucha fuerza y finalmente los hombres consienten, dicen, ok, vamos a tu casa. Y nos encontramos con dos actores principales durante la noche. El primer grupo es el grupo de los sodomitas. ¿Sí? La Biblia nos dice que cuando los hombres entran a casa de Lot y antes de que se acuesten, todos los sodomitas, si te fijas, usa un triple, que cuando la Biblia usa 3 veces para decir lo mismo, está haciendo un énfasis en que todito, ¿sí? Y dice, aún no se habían acostado, este es el versículo 4, cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y entonces repite lo mismo, simplemente puedo haber dicho, no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad rodearon la casa. Pero no es lo que dice, sino que lo repite. Todos los hombres, sin excepción, desde el más joven hasta el más viejo. Y entonces lo que vemos aquí es que esta perversión de los sodomitas era total y era intergeneracional. Es decir, desde el más grande hasta el más joven. Todos estaban participando de lo mismo. Y estos hombres vienen y dicen que quieren conocer a los viajeros. Y para cualquiera que haya leído la Biblia, sabemos que conocer es un eufemismo para relaciones sexuales. Si te acuerdas, en Génesis leímos que Adán conoce a Eva y a causa de haberla conocido, concibe y da a luz un hijo. Entonces, conocer es un eufemismo para relaciones sexuales. Y aquí es bien importante ser enfáticos, que desde este punto en la Biblia, desde antes de que Dios dé la ley a través de Moisés, el pecado de la práctica homosexual ya es catalogada como atroz. Ya es algo que Dios enjuicia con dureza. Ya es algo que Dios está diciendo, esto es algo que merece destrucción total. Y esto es mucho antes de que Dios dé la ley. ¿Sí? Es importante enfatizarlo porque hay muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que niegan que el juicio cae sobre Sodoma y Gomorra a causa de la homosexualidad. Uno de los argumentos que utilizan para decir que no es la homosexualidad el problema de Sodoma y Gomorra, que no es la práctica homosexual lo que Sodoma y Gomorra atrae el juicio de Dios, es que leen en Ezequiel, te voy a leer Ezequiel 16, 49 y 50. Ezequiel 16, 49 y 50. Y dice, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa sociedad tuvieron ella y sus hijas.
pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron otras abominaciones delante de mí, y cuando las vi, las hice desaparecer. Y entonces básicamente estas personas vienen y toman esto y dicen, no, pero es que fíjate aquí lo que dice, es que el pecado de Sodoma y Gomorra es injusticia social, ¿sí? Porque tenían todo, pero eran arrogantes y no ayudaban al pobre ni al necesitado. Y entonces el pecado es injusticia social, no la práctica homosexual. Pero la misma palabra que Ezequiel utiliza aquí en el versículo 50, donde te le dicen, enorgullecieron y cometieron abominaciones. Esa misma palabra es la palabra que se usa en Levítico 18 y 20, donde se habla de dos hombres que se acuestan juntos, y a eso se le llama una abominación. Esa es la misma palabra. Hay otras palabras que nuestra Biblia traduce como abominación, pero esta es específica. Y entonces Ezequiel lo que está haciendo es hacer un eco de esto. ¿Sí? Además de esto, en Judas 7 leemos, lo mismo les pasó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas. Por haberse entregado a toda clase de relaciones sexuales que Dios no aprueba, entre ellas las que van contra la naturaleza humana, fueron destruidas con el fuego eterno. Ahora son una advertencia para todos. Sin duda, el pecado de Sodoma y Gomorra era más que solamente la práctica homosexual, pero este es el pecado por el que Dios viene y enjuicia principalmente. Sí, la práctica homosexual es el pecado por el que Dios está viniendo a ver. Y si te fijas, es tanta la depravación que cuando los ángeles los hieren con ceguera, la palabra que se usa para ceguera da a entender que no era que estuvieran totalmente ciegos, sino es más o menos lo mismo que pasa con Pablo en el camino a Damasco. Es como un tipo como si estuvieran flasheado y estás mareado y ves como todo. Pero cuando sucede esto, en vez de los hombres decir, ay, pasó algo extraño, déjame, voy a mi casa porque esto está muy raro, ¿qué hacen? Sí. Se desesperan buscando la puerta. O sea, la depravación era un grado extremo. Y es por eso que Dios viene y enjuicia. Entonces, en primer lugar, nos encontramos con los sodomitas, de los cuales podemos ver que su pecado es profundo, está bien arraigado, está totalmente extendido a través de toda la sociedad y es terrible ante los ojos de Dios. Pero en segundo lugar, nos encontramos con Lot. Y Lot ha sido un personaje bastante complicado, diría yo, en el sentido de que es difícil hacer un juicio respecto a Lot. Cuando se le da la oportunidad de decidir qué parte de tierra va a escoger, Lot se deja llevar por su vista totalmente y escoge una tierra que está o muy a las orillas de la tierra prometida o de plano ya fuera de la tierra prometida a Abraham. Y esto muestra que para él el pacto de Dios con Abraham no era algo realmente tan importante. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pedro dice, esto es 2 de Pedro 2:7, además, Dios rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Y el versículo que dice, nos dice que Lot se dolía cada día por las acciones de Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot es un personaje que es complicado, porque aunque Pedro lo llama justo, tú y yo vemos cómo Lot vive, y justo no sería la palabra que utilizaríamos. Hay un problema por qué no lo llamaríamos justo, y es que tú y yo no lo llamaríamos justo porque nosotros nunca hemos hecho lo mismo que él hace aquí. Y entonces es fácil para nosotros juzgarlo. Si tú y yo hubiéramos hecho algo similar a eso y nos consideráramos cristianos, tal vez sería más fácil que le llamáramos justo. Pero como no, lo vemos como un poco desde arriba. Sin embargo, la Biblia lo llama justo. Y el juicio que importa no es el tuyo y el mío, es el de Dios. Y entonces, aunque vemos cosas que son cuestionables en la vida de Lot y que toma decisiones difíciles, la vida de Lot nos enseña al menos dos cosas, sobre todo en este pasaje, al menos nos enseña dos cosas. En primer lugar, nos enseña que cuando la Biblia habla de que los hombres son justos, como Lot, como Abraham, como Noé, no está hablando de hombres perfectos. De hecho, todos estos pecan. En unos capítulos adelante vamos a ver a Abraham volver a pecar de lo mismo que ya había pecado antes. Sí. Vimos a Noé caer hasta lo más bajo después de haber sido librado del diluvio. Y vamos a ver a Lot llegar muy, muy, muy bajo. Sí.
Cuando la Biblia habla de justos, ¿sí?, habla de pecadores que han sido justificados a través de su fe. Hebreos 11:7 dice que Noé, por la fe, llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. No es que Noé fuera justo porque él hacía cosas de gente justa. Es que por fe fue heredero de la justicia y vivía pregonando justicia. Sí, porque otra vez lo hemos dicho una y lo vamos a repetir muchas veces y lo vamos a repetir aquí otra vez adelante. Sí, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre trae con ella obras. Sí. Entonces, tú y yo debemos de entender que no somos justos por nuestros propios méritos. Nadie es justo por sus propios méritos. Y entonces cuando veamos a un hermano que está cometiendo cosas que pueden ser cuestionables para nosotros, nunca debemos de llegar al punto de decir, tú no eres salvo. No podemos decir eso, porque no lo sabemos. Tenemos una responsabilidad y una obligación como iglesia, que es la de decir, no estás viviendo como salvo. Y por lo tanto debemos de iniciar un proceso de disciplina, si ese es el caso. Pero nunca puedo afirmar, no eres salvo. Sí. Y debemos de tener cuidado, porque si Lot, con todas sus decisiones cuestionables, es considerado por Dios justo, tú y yo debemos de andar con mucho cuidado de quién decimos si es o no es. En segundo lugar, la vida de Lot nos enseña que el mundo corrompe. El mundo corrompe. Derek Kidner, en su comentario llama a Lot un justo sin alma de peregrino. Un justo sin alma de peregrino. Aún después de que Abraham viene y lo rescata de los reyes del este, ¿te acuerdas cuando Lot es atrapado por Kedorlaomer y los otros reyes se lo llevan y luego Abraham va y lo rescata y Lot regresa y en vez de decir, Abraham, me salvaste, no inventes, estuvo bien feo, me atraparon y así, me voy a volver a vivir contigo? ¿Qué hace Lot? Va y se regresa a Sodoma. Si en vez de decir, ya probé lo último de lo que quería probar, esto es lo menos, no, él dice, gracias Abraham, ya me salvaste, déjame regreso y hago mi casa en Sodoma otra vez. Sí. Y luego va y se siente en la puerta de la ciudad. Ante los hombres que quieren conocer a los viajeros, Lot hace uno de los ofrecimientos más atroces que podemos ver en la Biblia. Y Lot les dice, tengo 2 hijas que son vírgenes, mejor se las doy a ellas y hagan ustedes lo que mejor les parezca con ellas. Y tú y yo leemos esto y debería de darnos asco un poco. Debería revolvernos el estómago y deberíamos de decir, no, pero ¿qué te está pasando? Pero al mismo tiempo también debería de sacudirnos. Hay infinidad de historias de gente que por ser hospitalaria ha expuesto a sus hijos a cosas que los niños no deberían de ser expuestos. Y Kidner dice, un vicio, una virtud puede inflarse hasta convertirse en un vicio. Y tú y yo debemos de tener cuidado. ¿Lot está siendo hospitalario? Sí, súper hospitalario. ¿Está bien lo que está haciendo? No está bien. La integridad de su familia es primero, es importante. ¿Tú y yo debemos de ser hospitalarios? Por supuesto que sí, lo acabamos de ver en el capítulo anterior, pero nunca a expensas de nuestra familia. ¿Sí? Y antes de que digamos, Lot, démonos cuenta que esto no es algo tan raro como nos gustaría. Es mucho más común de lo que cualquier persona le gustaría que sucediera. Y tú y yo debemos de tener cuidado. En esta declaración de Lot, donde dice, toma a mis hijas, ¿sí? Haz con ellas lo que mejor te parezca. Es claro que no solo Lot vive en Sodoma, sino que también Sodoma vive en Lot. Algo de lo de Sodoma ya vive en Lot. Lot es un alma en conflicto. Al mismo tiempo es ofendido y seducido por Sodoma. Tuvo la oportunidad de irse cuando se lo llevaron los reyes y es rescatado, pero regresa. Hay algo en Sodoma que lo sigue llamando. Se duele todos los días, pero ahí está. Levanta la mirada y le gusta la prosperidad, la comodidad, la cultura, el prestigio que vivir en una ciudad grande te ofrece. Y entonces, eso a ti y a mí nos enseña
Algo que hacemos bien en recordar. El mundo nos seduce de poco a poco. Lot empezó simplemente alzando la mirada. Y no se fue directo a comprar una casa en Sodoma. Fue de poco a poco. El mundo nos seduce de poco a poco, pero siempre termina por corrompernos. El mundo nos seduce de poco a poco, pero siempre termina por corrompernos. Y hacemos entonces bien en evaluarnos, ¿sí? Si realmente vivimos en el mundo como extranjeros y peregrinos, o si estamos siendo seducidos por aquello que el mundo muestra como deseable. ¿Qué es lo que anhelamos? Hace tiempo platicábamos con unas personas y preguntábamos, ¿qué es para ti tener una vida plena, una vida buena, una vida que Dios quiere para ti? ¿Qué es? No, pues que tengas dinero, que tengas abundancia, que te vaya bien en esto, que te vaya bien. ¿Quién te está ofreciendo eso? ¿Dios o el mundo? ¿Quién te lo está presentando como lo más deseable sobre la faz de la tierra? ¿Dios o el mundo? El mundo. El mundo te está diciendo lo más deseable que puede existir es tener una vida de abundancia, de mucho dinero, de plenitud entre comillas, porque eso no es plenitud. Y lo compramos y lo venimos a Dios, pero queremos que Dios nos dé aquello que el mundo pinta como bueno. Y entonces convertimos a Dios en un ídolo más. Y hacemos entonces bien en examinarnos. ¿Qué es aquello que realmente deseamos? ¿Qué es aquello que realmente queremos ahora? Una pregunta o un ejercicio bueno es preguntar, ¿cómo completarías la frase si tan solo? Si tan solo tuviera dinero. Okay, entonces tu esperanza está en el dinero. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, que básicamente es lo mismo, pero tu esperanza está en tener un mejor trabajo. Tú lo que quieres es un mejor trabajo. ¿Cómo completarías esa frase? Si tan solo... Sin duda, Lot es salvado de la destrucción de Sodoma y es considerado justo. Pero para cuando lleguemos al final del capítulo 19, vamos a ver que lo que comenzó con solo mirar a Sodoma y Gomorra termina en una de las escenas más horribles. Termina en una cosa así espantosa. John Owen dice, haz morir el pecado o él te hará morir a ti. Haz morir el pecado o él te hará morir a ti. Después de que los hombres los ángeles hieren a los hombres de Sodoma con ceguera, rescatan a Lot, lo meten a la casa otra vez y luego le dicen, ve, busca a todos los que tengas y diles que salgan de la ciudad. Y Lot va y busca a sus yernos y entonces, no sé si te fijaste que dice que los yernos se burlan de Lot porque les parece que está bromeando. Y esa palabra de ahí, de burlar, otra vez es la misma palabra que ha estado viniendo repitiéndose desde el capítulo 18. Reírse. ¿Te acuerdas? Que Abraham se ríe y luego Sara se ríe y aquí los hombres de Sodoma se ríen. ¿Sí? Y la risa siempre está conectada en estos capítulos con una idea. Lo que Dios está a punto de hacer es demasiado increíble, o sea, es demasiado grande para creerlo, es algo como totalmente fuera de lo pensado. Y los hombres entonces escuchan a Lot y dicen, está jugando, claro que no, y no le hacen caso. Y entonces después de esto se nos dice que el amanecer llega. Y los ángeles dicen, Lot, es hora de que te vayas. Tienes que salir de aquí porque la destrucción ya viene. Y de nuevo, el justo Lot no se comporta como esperaríamos de un justo. La respuesta de Lot es totalmente lenta. ¿Te acuerdas en Génesis 17? Leímos que Dios viene delante de Abraham y le dice, este es el pacto que hago contigo, vas a circuncidarte, tú ibas a circuncidar a todos los varones de tu casa y se nos dice en Génesis 17 que en cuanto Dios se va, ¿qué hace Abraham? Se circuncida, siendo ya un hombre viejo, lo cual seguramente para él fue muy doloroso, pero él va y se circuncida a todos. La obediencia es inmediata. Total contraste con Lot. Lot es lento. Y no solo es lento, sino que se nos dice que titubea. Todo el tiempo está dudando. Y tú y yo decimos, ¿qué sucede? Leemos, pero él titubeaba.
Entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y lo asombroso no es que Lot sea un hombre justo que no parece justo. Lo asombroso es que Dios los salva. Eso es lo más asombroso en esta historia. ¿Sí? Esto debería de maravillarnos por completo, porque Dios no viene aquí y se presenta como un caballero. Dios no se presenta delante de Lot y le dice, bueno, o sea, yo te quiero salvar, ¿verdad? Pero si tú tienes dudas y no sabes si quieres o no quieres, pues ya me voy y si quieres, pues córrele para allá. Y si no quieres, pues ahí te veo de rato. Dios no viene y se presenta así, sino que viene y lo toma de la mano y efectivamente lo salva, lo saca de la ciudad. Y es como si un papá tomara al niño que todavía no sabe ni qué está pasando, que así parece que está, no sabe qué está sucediendo, en qué cabeza cabe. Tengo que decidir entre ser salvado de la destrucción total o quedarme a ser totalmente destruido. No sé qué escoger. En ninguna. Pero Lot todavía no está seguro. ¿Y Dios qué hace? Lo toma de la mano y lo saca de la ciudad. Y hay una sola razón por la que Dios lo salva. Y el versículo lo dice. Porque la compasión del Señor estaba sobre él. La compasión del Señor estaba sobre él. Sí. Aquí está Lot, el justo que ha sido seducido por el mundo. Que sin duda va a cosechar lo que ha sembrado, como ya dijimos. ¿No estás seguro de si la mejor idea es ser destruido o salvado? Come on. Y tú y yo pensamos, ¡ay, Lot, qué te pasa! Pero Dios viene y lo salva. Y Lot es una viva imagen de ti y de mí. Porque muchas veces tú y yo hacemos lo mismo. Jugamos con el pecado. Entretenemos el pecado. Sabemos que estamos pecando y no hacemos nada, seguimos pecando. Pedimos perdón porque somos cristianos y lo cristiano es pedir perdón, pero no hacemos absolutamente nada más. Simplemente seguimos en lo mismo una y otra y otra y otra vez. Y somos exactamente igual que Lot, porque estamos entre decidir dos cosas. ¿Será que me dejaré destruir por el pecado o tomaré los medios que Dios me ha dado para salvación? Y no sabemos. O sí sabemos, pero no queremos dejar aquello que parece ser tan placentero, tan llenador, tan padre, tan chido. Y entonces somos igual que Lot. Corremos junto con el mundo disfrutando lo mismo que el mundo disfruta. Buscamos lo que nos ofrece y guiamos nuestras vidas por la cultura que el mundo ha creado. Y Dios ve a Lot y Dios nos ve a nosotros y Él nos salva. Como dice Efesios, por el puro afecto de su buena voluntad. Simplemente porque Él quiere, simplemente porque Él puso su compasión sobre nosotros. Esa es la única razón. Nos toma de las manos y efectivamente nos lleva a salvación. No nos ofrece salvación como pues si quieres ahí está, sino que efectivamente nos salva. Porque si hubiera dependido de Lot aquí, ¿qué crees que hubiera pasado? Hubiera marchado. Y si dependiera de nosotros, ¿qué crees que pasaría? Nos pasaría exactamente lo mismo. No son nuestras decisiones las que nos salvan, sino la compasión de Dios manifestada a nuestras vidas. No son nuestras decisiones lo que nos salvan, lo que nos viene a traer al camino de Cristo, al camino de Dios. No es que un día yo decidí que Cristo entrara en mi corazón y decidí creer. No. Es que Dios puso su compasión sobre mí y abrió mis ojos y pude ver la gloria de Cristo. Él me toma de la mano y Él me lleva de principio a fin. Pero antes de que creamos de que Dios nos salva, sin importar la forma en que vivimos, porque pudiera parecer que esta es la idea, ¿no? Sí. Pues mira, Lot seducido por el mundo y ahí está y todo, pero Dios lo salvó. Sí, pero antes de que creamos eso así tajante, hay una nota agregada. Porque a la salida del sol nos encontramos con el juicio que cae sobre Sodoma y Gomorra. Sí, el autor nos dice que cae azufre y fuego desde el cielo. Y si te fijas, hace 2 veces el mismo fuego, desde el cielo, desde el Señor, desde los cielos. Sí, y la idea aquí es que este es un evento que es
totalmente orquestado por Dios. Hay algunos estudiosos que dicen, no, es que Sodoma estaba en una parte donde había volcanes y seguramente un terremoto y luego salió. Fuera o no fuera, es Dios haciéndolo. Es decir, si hubo un terremoto en ese momento, el terremoto fue porque Dios mandó un terremoto. ¿Sí? La idea de la Biblia aquí es tajante, es Dios quien está orquestando todo. ¿Sí? Dios lo está haciendo. Y entonces vemos que este azufre y este fuego consume todo, consume la ciudad, consume los habitantes y consume aquello que crecía en ellas, consume absolutamente todo. Y aunque Lot ahora está seguro en Zoar, su familia ahora está incompleta. ¿Por qué? Porque mientras van corriendo, la esposa de Lot, que seguramente era una sodomita, porque no sé si te diste cuenta, Lot no estaba casado en ningún momento, hasta aquí. En ningún punto se nos dice que Lot estaba casado hasta aquí. Lo más probable era que la esposa de Lot fuera una sodomita. Y mientras van corriendo, la esposa de Lot voltea a ver a Sodoma. Y el problema no es que voltea a ver a Sodoma, porque pudiera haber volteado por curiosidad, y tal vez eso no hubiera sido ningún problema. El problema es que cuando voltea a ver a Sodoma, en realidad lo que está haciendo es mostrar lo que hay en su corazón. Ella está diciendo, anhelo aquello. Quiero eso que estoy dejando atrás. Y está desobedeciendo una orden directa de los ángeles que dijeron, no mires atrás. Y entonces tú y yo debemos de tener claro que esta es una advertencia para nosotros. En Lucas 17, 32, 33, Jesús dice, Lucas 17, 32, 33, Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Ciertamente somos salvos por la pura compasión de Dios, pero esta salvación implica un llamado, implica morir y luego implica vivir de cierta forma. ¿Sí? Es imposible aferrarnos a nuestra antigua manera de vivir al mismo tiempo que recibimos la salvación de Dios. Es imposible estar viendo, yo quería aquello, yo quería eso que está ahí atrás, yo todavía lo quiero, me llama, al mismo tiempo que Dios está ofreciéndonos su salvación. Y por eso cuando llegamos a Filipenses, Pablo dice que todo lo que antes estimaba como ganancia, ahora lo considera como pérdida. ¿Sí? Y cuando leemos eso en español, decimos lo considero como pérdida, pareciera dar a entender que es como que se perdió. Cuando dices que algo se perdió, ¿es voluntario o involuntario? Involuntario. Pero no es la idea de Pablo. La idea de Pablo es clara y es, todo esto yo lo he tirado a la basura. Yo lo he arrojado a fin de obtener la justicia que es en Cristo, a fin de verle tal como Él es y el poder de su resurrección. Y entonces no puedo sostener la vida que antes tenía al mismo tiempo que sostengo a Cristo. Es imposible. Tenemos que deshacernos y despojarnos de todo lo que queda atrás, a fin de vivir como hijos amados de Dios, imitándolo. Finalmente, como dijimos al principio, la historia regresa a donde comienza, con Abraham en Mamre. Y aquí sucede algo muy, muy interesante, porque todo este capítulo ha utilizado ecos de otras partes de la Biblia, pero sobre todo ha utilizado ecos del diluvio, que es el juicio que vimos antes. Y en Génesis 8 leemos que Dios recuerda o se acuerda de Noé y hace soplar un viento para que las aguas bajen. Entonces Dios se acuerda de Noé y salva a Noé. Sin embargo, cuando llegamos aquí, Dios salva a Lot, pero se acuerda de Abraham. El paralelo correcto sería, y se acordó Dios de Lot, pero no es lo que sucede, sino que Dios se acuerda de Abraham. Porque finalmente la única razón por la que Lot aparece en esta historia es porque está relacionado con Abraham. Esa es la única razón por la que Lot está aquí. Si Lot fuera una persona cualquiera vagando ahí por Canaán, no sabríamos nada de él. Pero como salió junto con Abraham, con base en su relación con Abraham, entonces está aquí. Y con base en el pacto que Dios hizo con Abraham, Lot es salvado. Y entonces cuando el autor dice, pero Dios se acordó de Abraham e hizo salir a Lot, lo que está diciendo es,
que Dios recuerda el pacto con Abraham, no la justicia de Lot, porque en sí mismo Lot no es justo. No es justo por él mismo, sino que Dios se acuerda de la promesa hecha a Abraham y con base en eso rescata a Lot. Y esta idea, al final de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos presenta nada más y nada menos que con el Evangelio. No es por nuestra justicia que somos salvos. No es porque tú y yo hagamos cosas buenas. No es porque vivamos de manera justa. No es porque nos esforcemos por cumplir la ley, sino porque Dios se acuerda de la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Malaquías 4, 1 y 2 lee: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Y entonces ante el juicio venidero, tú y yo pudimos ser salvos solo porque Dios recuerda la obra de Cristo. No son nuestras obras, no son nuestras decisiones lo que nos salva. Pero debemos recordar también que la salvación que Dios nos da debería llevarnos a temer su nombre. ¿Te acuerdas de este salmo que parece como una idea incongruente? En ti hay abundancia de perdón para que seas temido. En ti hay abundancia de perdón para que seas temido. El ser traídos a esta relación con Dios debería llenarnos de temor de Dios, de manera que entonces ahora vivamos como hijos de Dios, imitándolo. No a fin de ser salvos, sino porque hemos sido